El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 41. Dice, si alguien te obliga o te exige a llevarle a transportar la carga 1 kilómetro o 1 milla, llévasela 2. Dentro del seno familiar nos enseñan a hacer ciertas obligaciones y si las cumplimos bien, no pasa nada. Nadie nos agradece, nos manda, hacemos las cosas y nadie nos agradece nada. Pero tampoco nos enseñan a ir más allá de lo ordenado. Y el no ir más allá nos hace egoístas. Por eso cada quien se mueve alrededor de sí mismo. ¿Cómo hacer que el mundo se mueva en otra dirección? Esta es una tarea gigantesca que tenemos por delante. Los soldados romanos eran crueles, aprendieron de los persas y aprendieron un secreto que les dio muchos resultados. No solamente conquistaban a los pueblos, sino que usaban también a las personas de una manera muy ventajosa. Y cuando los agarraban, los obligaban a hacer tareas muy duras y serviles. Por ejemplo, si un soldado romano veía a un judío, él sabía que estaba amparado por una ley inventada por ellos mismos, por los romanos, para pedirle a cualquiera que llevara su mochila o su armamento o su carga 1 milla. Y si alguien se resistía, el soldado podía usar su fuerza para obligarlo. Esto era detestable para un judío y ellos odiaban el hecho de que se les obligara a llevar una carga 1 milla. Recuerden que cuando Jesús estaba saliendo con su cruz hacia el Gólgota, llamaron a Simón de Cirene y le dijeron, hey, vení, llévale la cruz a este condenado. Y él no quería, él dijo, no, llévale. Bueno, dijo, lo voy a hacer, pero yo no tengo parte en esto, como diciendo, yo no soy igual que el condenado. Pero llevó la carga, la llevó. Estaba obligado por la ley romana de llevar la carga porque él era judío. Así que según la costumbre, un joven judío tenía marcada 1 milla de su casa hasta cierto punto. De allí que los soldados disfrutaban de forzarlos a llevar la carga 1 milla más. Y en este contexto de costumbre fue que Jesús hace el siguiente planteamiento a sus oyentes. Cualquiera que te obligue a llevar 1 milla, ve con él 2. ¿Cómo piensan que respondió la gente que escuchó a Jesús con esta enseñanza? ¿Qué tenían ellos en su mente? ¿Qué significa ir más allá de lo que la ley establecía? Ir más allá de 1 milla. Jesús les exigía una justicia mayor que la de los fariseos. Los fariseos y los escribas eran sumamente cuidadosos en guardar la ley al pie de la letra. Pero Jesús estaba diciendo que si la justicia nuestra es igual a la de ellos, ¿cuál es la ganancia? La justicia nuestra tiene que ser mayor que la de ellos, porque la obligación de cumplir solo con lo que está establecido no deja ninguna satisfacción. Si de algo no disfrutaban los fariseos, era del gozo que viene de ir más allá de la milla establecida. Eran hombres insensibles, crueles
y sin ninguna apertura a los cambios. Para ellos lo más importante era el estricto cumplimiento de la ley y su tradición oral. Para ellos lo único que existía eran las palabras, oíste que fue dicho. Ellos sabían que Moisés les había dejado ordenanzas y estaban sujetos a ellos. La obligación de la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Esta ley es conocida como la ley de Talión. Y esta ley planteaba una justicia sin misericordia. Es decir, según el mal que se hiciera, así debería responderse. Pero sin embargo, Jesús planteó, mas yo os digo. Escucharon que fue dicho así, pero yo les digo que es asá. Esa frase orientaría el significado de la ley y asomaba un nuevo orden para aplicarla. Jesús vino a cumplir la ley, pero no como los fariseos, porque ellos eran esclavos de la ley. Entonces, la justicia nuestra tiene que ser mayor que la de los fariseos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. ¿Están siguiendo? El Sermón del Monte es algo revolucionario que se conoce como un estilo de vida cristiana de un nivel alto. Y nada ha podido superarlo, porque este sermón fue dado precisamente para trastocar la mínima moral que sostenían los que conducían el pueblo de Dios. La gente normalmente que escuchaba a Jesús hallaba sus palabras muy duras. ¿Por qué? Porque Jesús confrontaba el legalismo y la falta de amor. Y los fariseos pensaban que el estricto cumplimiento de la ley era suficiente para ganar el cielo. Y una de las grandes cosas que hizo la muerte de Jesús fue precisamente mostrarnos que la vida llena de gozo y bendición es la que rompe con aquel nivel de la tradición y de las costumbres. Se ha dicho que la vida se vive en 3 niveles. El primer nivel es el nivel del maligno, que devuelve mal por bien. El segundo nivel es el nivel del ser humano, que devuelve bien por bien y mal por mal. Y el tercer nivel es el más alto, es el de arriba, es el nivel celestial, es el que devuelve bien por mal. Jesús dijo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este es el nivel de arriba, este es el nivel celestial. El humano era ojo por ojo, diente por diente. El maligno planteaba la pelea para lograr alguna salida, pero el celestial dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Vamos a explicar esto. Jesús reta a sus seguidores a hacer más de lo requerido. El creyente se mueve en el nivel de arriba, en el nivel celestial, en el nivel más alto. El creyente no vive solo para cumplir. No iremos más lejos en el nivel de crecimiento hasta que vivamos la segunda milla. Ir más allá de una milla es el medio para la conquista. Mateo capítulo 5, verso 39. Mateo 5, 39 dice, les digo, no resistan al que les haga mal. Y si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Al poner la mejilla hay un propósito. No es que seamos masoquistas, hay un propósito. Porque hay dos cosas que se pueden hacer y enfurecer a cualquiera. Uno es escupir a una persona en la cara. Y dos es abofetearlo. Antes se entraba a duelo por eso. Los nobles abofeteaban con sus guantes y ya las personas iban a duelo. Aquí Jesús habla de la mejilla derecha, porque la única forma de golpear la mejilla derecha es de hacerle con el dorso. ¿Alguna vez le han hecho eso? Esa es una de las peores ofensas, porque del golpe, ¿qué es lo que sale de la boca? Sangre. Un manazo bien sonado revienta la boca, ¿no es cierto? ¡Pac! Sangre. Pues esto fue lo que le hicieron al Señor Jesús. Jesús creía en toda la ley y alguna parte de ella dice que debemos defender a nuestros amados e incluso defender nuestros derechos hasta la muerte. De manera que no hay contradicción en lo que Jesús dice ahora y lo que ha dicho la ley es defender nuestros derechos, es hacer que la justicia prevalezca. Sin embargo, lo que él está diciendo aquí al creyente es que aun cuando él reciba el insulto más grande, el insulto más calculado, el insulto malintencionado por su amor a Cristo, esa es la causa. No debería responder con otro tipo de insulto favorecido. La Escritura dice en el Evangelio de Mateo también, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, gozaos. Están hablando para nosotros. ¿Y Él nos manda a qué? A gozarnos. ¿Se puede gozar uno cuando la gente habla mal para uno? Difícil. Difícil. Jesús creía, sin embargo, toda la ley. Y en alguna parte de ella dice que debemos defender a nuestros amados o inclusive defender nuestros derechos hasta la muerte, de manera que no hay contradicción con lo que Jesús está diciendo ahora. Y lo que ha dicho la ley es defender nuestros derechos, es decir, hacer que la justicia prevalezca. Sin embargo, lo que él dice aquí al creyente es que aun cuando él reciba el insulto más calculado y más malintencionado por su amor a Cristo, él no debería responder con otro tipo de insulto parecido. Jesús nos enseña que no debemos responder mal por mal, que debemos resistir al que es malo, que podamos vencer el mal con el bien. Y nuestro modelo sigue siendo Cristo. Poner la mejilla es ceder. ¿Con qué? Con el fin de conquistar al que nos agravia. Ese es nuestro fin. El creyente debe recordar este texto. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué es mejor? ¿Que nosotros nos venguemos o que Dios nos vengue? De eso se trata. Mateo 5:40. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la túnica. Ahora escuche, deja la capa con un propósito. La túnica por lo general era hecha de algodón y lino
era una especie de camiseta. Era una camisa que se usaba debajo de la ropa. Aún las personas más pobres por lo menos tenían dos. Pero la capa era otro asunto. La capa era la vestimenta exterior. Y la persona tenía una sola capa. La usaban para protegerse del sol intenso y también del frío por la noche. Y a algunos les servía de cama también. Entonces la ley planteaba la confiscación de la túnica, que era una prenda interior, pero de la capa nunca, pues era considerada como una prenda muy preciada e importante para un judío. En la noche el judío dormía con ella. Le servía para taparse o le servía de cama. Y lo que el Señor Jesús está aquí planteando es que si alguien pleitea con vos por tu túnica, le dejes también tu capa. Y al hacer eso, estás pensando no tanto en lo que es tuyo, sino que con esa actitud parece que te estás dejando ganar por tu adversario. Entonces, lo que Jesús nos dice acá es que si resultas debiendo a alguien y esa persona te pide lo que le debes, que vayas más allá y le entregues más de lo debido. Entonces, la capa era la vestimenta exterior y la persona tenía una sola capa, una sola capa. La usaban para protegerse del sol intenso y del frío por la noche, por lo general les servía de cama. Ahora, la ley planteaba la confiscación de la túnica, la retención, el decomiso, la apropiación de la túnica, que era una prenda interior, pero de la capa nunca. Nunca, porque se consideraba como una prenda muy preciada, como una prenda muy importante para un judío. Y lo que el Señor Jesús está planteando es que si alguien pleitea con vos por tu túnica, le dejes también la capa. Al hacer eso estás pensando no tanto en lo que es tuyo, sino que con esa actitud, si vos lo ves humanamente, puedes decir que te estás dejando ganar. Pero ¿qué es lo que Dios quiere enseñarte? Lo que Dios quiere enseñarte aquí es que si resulta debiendo a alguien y te pide lo que le debes, que vayas más allá y le entregues más de lo debido. Porque esta actitud va a revelar que el creyente nunca exige la satisfacción de sus derechos, no tiene que vivir discutiendo ni haciendo escándalo por sus derechos. ¿Por qué? Porque tiene quien lo defienda. Entonces, hay creyentes sí que viven peleando y todo el tiempo están reclamando sus derechos y algunos hasta piensan llegar a juicio para defender sus derechos. Pero lo que Jesús enseña es no hacer lo mismo, sino que hagas más de lo que se te requiere. Y cuando alguien tenga una necesidad y te pida ayuda, Él dice, el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no les des la espalda. ¿Por qué? Porque lo que se quiere no es ganar un argumento, sino ganar una persona. Entonces, hay que ir más allá de una milla, es señal de crecimiento espiritual. ¿Cuál es el resultado de ir más allá de la milla? Quien camina otra milla descubre el gozo del servicio. Si vas solo una milla, eso era lo que establecía la ley. Pero si vas más allá, vas a descubrir dónde se encuentra Jesús. Porque la segunda milla es la milla del gusto, del placer. En la primera milla uno va enojado, uno va renegando, uno va reclamando. Pero en la segunda milla comienza a sentir gozo de obedecer a Dios.
O sea que en la primera milla uno va obligado. En la segunda ganamos a la persona que puso su carga encima nuestro. Y es posible que la primera milla sea el de un trabajo pesado, pero en la segunda milla vamos a obtener la victoria porque la segunda milla nos cambia la actitud. ¿Sabes por qué muchos no tienen éxito espiritual? Caminan un tiempo, pero nunca logran el éxito, porque solo caminan la primera milla. Algunas veces creen que con hacer lo requerido ya es suficiente. Hay gente que no hace otra cosa sino lo que se les requiere. Fíjese cuando uno manda a un hijo, anda a comprar pan. Y uno le dice, anda a comprar, ya el hijo se enoja. En la segunda, anda, ya está bravo el muchacho. Ya yo fui, ¿por qué no lo manda a fulano? A mí nomás siempre me manda, que yo no quiero ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado esto que está aquí en la Escritura. Y siempre en la familia hay un comprador. ¿Anda vos? ¿Anda vos? ¿Anda vos? Y siempre va renegando. ¿No es cierto? Siempre va renegando, siempre va reclamando. No se da cuenta que lo mandan a él. ¿Por qué lo mandan? Porque es más grande, porque es más responsable, porque sabe comprar, pero siempre va reclamando. Mateo capítulo 5, del verso 38 al 42. Jesús les dijo, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, decía Jesús enseñando a la multitud, no resistan al que les haga mal. Y si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces, al leer este pasaje nos damos cuenta que ningún otro nos habla de esta manera acerca de lo que es la esencia de la vida cristiana como este pasaje. Lo más fácil es pagar ojo por ojo, diente por diente. Antes de que fuera establecida esta ley, sufría una persona, por ejemplo, muerte en la familia, entonces se levantaba toda la familia y exterminaban a la otra familia. Por eso fue establecida esta ley, para que se pague conforme al daño, ojo por ojo, diente por diente, quebradura por quebradura, muerte por muerte. Había un redentor que tenía que matar precisamente por la muerte de otro. Y entonces después de esto viene Jesús con esta otra enseñanza, totalmente diferente. Y esa es una reacción muy humana, la de pagar ojo por ojo y diente por diente. No somos muy dados a dejarnos ganar un pleito. Lo más fácil es defender nuestros derechos. Tampoco solemos ser tan dadivosos, más preferimos recibir que dar. Y por otro lado, lo más fácil es amar a quienes nos aman. Amar a los enemigos es un reto para el que necesitamos prepararnos. Pero el Señor Jesús dijo claramente, si amás a los que te aman, ¿qué estás haciendo de más? No estás haciendo absolutamente nada de más. Eso es lo normal, eso es lo correcto. Pero cuando descubrimos que podemos ir más allá de la milla, entonces
Y solo entonces vamos a poder disfrutar de la esencia de la vida cristiana. Aquí nos habla de la costumbre que tenían los soldados romanos. Imaginémonos un cuadro de un soldado romano que nos obliga a llevar una milla. Te da su mochila ahí. Ahorita los niños van al colegio con todos los libros, ¿no es cierto? Y la mochila es pesadísima. Ahora imagínense con una mochila de esas caminar 1 kilómetro. Ya, toma, llévame mi mochila. Ya. Entonces, pero el soldado romano podía hacer eso. Tenía autoridad para hacer eso. Y supongamos que aquí hay un judío que oyó acerca del sermón del monte, oyó decir al Señor que si alguno le obliga a llevar la carga 1 milla, que camine otra más. Y así cuando llega ya a cierto lugar, el soldado le dice, ya dame mi mochila. Y él dice, no, si quiere la llevo más lejito porque esto está muy pesado, no lo va a poder llevar a usted. Entonces, ¿quién es el sorprendido ahí? El soldado. Es sorpresa para el soldado. ¿Por qué? Porque el judío le dice, esta carguita está muy pesada para usted, permítame llevarla 1 milla más. Entonces el soldado queda confundido y le pregunta, ¿por qué hace esto? Porque yo sé que ustedes los judíos odian hacer esto. Entonces ahí el judío aprovecha la ocasión para decirle que escuchó de Jesús de Nazaret decir que el que te obliga a llevar 1 milla, que vaya con él otra más. ¿Cómo va a reaccionar ese hombre? ¿Cómo va a reaccionar? Va a decir, verdaderamente este es un cristianazo, ¿no? Así que, pero recordemos que otro soldado, de los que crucificaron a Jesús, dijo delante de Jesús, al ver que el hombre no se quejaba de nada, dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y el ir más allá de lo establecido nos hace creyentes maduros, ya, y nosotros aprendemos a ir a otro nivel. ¿Es fácil? No es fácil, pero ¿se puede? Sí se puede, porque está escrito en la palabra. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él fue más allá de lo que establecía la ley. Él mismo caminó la 2ª milla por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que vivamos siempre para recorrer la otra milla. Se va a dar cuenta de la sencillez de la palabra y de los consejos prácticos que nos enseña Dios a través de la Escritura, porque todas estas cosas nos van a llevar a pensar de manera diferente y nos van a llevar a un nivel mayor. ¿Cuántos quieren? Bien, pónganse de pie entonces. Repita conmigo. Señor, yo quiero ese evangelio que es gozo, es paz y es justicia. Por eso quiero que me enseñes el amor sincero, sin fingimiento, sin dobleces. Enséñame a aborrecer el mal y a procurar todo lo bueno. Enséñame a orar por mis enemigos y a bendecirlos y a vencer el mal con el bien. Yo te doy gracias, Dios, porque de esa manera voy a poder recorrer la otra milla, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.